Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la tertulia de discusión de Ready Player One. Estamos en este momento presentes Joana Flores, Juliet Calle. Luisa Fernanda Jiménez. Y Harold Obando. Bueno, como para iniciar de pronto esta interesante discusión, a mí me gustaría resaltar uno de los hechos que me parece que más transversalizan la obra, que es el matiz que se da entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, refiriéndome explícitamente a varios apartados en los cuales la inteligencia humana tuvo ventaja, por así decirlo, en comparación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando Parcival, que lo comentábamos pues anteriormente, cuando Parcival está en esta justa con el rey zombie, ¿sí? Él encuentra un patrón de defecto en el juego que le da ventaja y que de hecho algo tan simple como ubicarse a la izquierda de la consola le da ventaja y le ayuda de pronto como a recuperar esas capacidades que había perdido en el juego, pues anteriormente dándole ventaja y evidentemente dejándole ganar la partida en una primera ronda, que es algo pues interesante cuando uno se da cuenta que Artemis ya lo había intentado antes. No sé de pronto si ustedes notaron otros matices a lo largo de la obra con respecto a este tema. Bueno, de pronto sí, en el hecho de que también estaba cuando fueron a abrir la primera puerta, que tendría que hacer un diálogo casi perfecto sobre una película, porque si no, no tenían ni puntos extras y morían en el juego, era game over de una. Entonces también está como ese aspecto entre prueba y prueba, pero también el hecho de que los medios de comunicación ayudaron a que se construyera un mundo más loco y caótico, porque inclusive tuvieron que cerrar Ludus, que era una escuela, para poder crear la segunda para que terminaran de estudiar. Entonces es como ese aspecto. No sé si quieran ampliar un poco más de ahí. Bueno, de hecho, al final de la obra, cuando Parcival requiere firmar unos documentos cuando lo capturan la policía, eh, cuando él va a firmar, él ni siquiera firma con su propio nombre, sino que simplemente con el aparato que lleva, falsifica la firma que iba a colocar. Entonces sí se ve inmersa allí siempre la tecnología en que siempre va a reemplazar de pronto algo que necesiten en ese momento. Y es en eso también lo que juega en la memoria, ¿no? Cómo a través del juego se puede ver, que pueden engañar de una u otra manera a través de la virtualidad. No sé, Harold, ¿qué opinas? Ahí es importante resaltar con todo lo que han dicho las compañeras, pues que independientemente los temas de virtualidad, de tecnología que utilicemos siempre, pues la memoria va a jugar un papel de suprema importancia. Incluso recordemos pues que la obra está inmersa está compuesta como por unos enigmas. Pues para poder resolver todo esto es necesario acudir a estos temas de la memoria. Pues así nosotros tengamos una tecnología de punta y muy desarrollada, pues siempre el tema de la memoria va a ayudar para que podamos salir y se nota en la obra. Es la memoria, siempre se recurre a la memoria y es esa forma de resolver hasta el último momento de la obra. Es la única forma que ellos tienen pues como para salir de este embrollo en el que están. Bueno, ahora que tú hablas como de un embrollo y de pronto una problemática, a mí me parece que a lo largo de la obra el leitmotiv es el hecho de que Halliday haya querido que todos compartieran sus pasiones. Entonces Oasis se convierte como en este Big Brother, como en toda esa matriz en la cual él quería contener a toda la humanidad, que me parece a mí, honestamente me parece un poco profética, porque sí siento que cada vez nosotros buscamos como un escape en la virtualidad y que realmente es lo que se da acá. Comentaba en algún momento, por ejemplo, que llegaba al punto en que Oasis se convertía este sitio en el cual se podía hacer una vida laboral,
y también una vida personal. Entonces, ya deja de ser un escape absoluto de la realidad, pues porque es que en la realidad están inmersos en una crisis energética, por ejemplo, y hay apagones, y se recurre, ¿cómo lo diré? Se recurre de pronto en la vida real a técnicas primarias para obtener electricidad. Por ejemplo, Wade lo que hacía era pedalear en una bicicleta para generar electricidad, pero era algo bastante bizarro comparado con toda la tecnología con la que se desarrollaba en Oasis. Entonces es como este matiz entre la virtualidad entre la virtualidad y la vida real, pues que es que estar en la vida real era una vez, no había comida, corría peligro, él mismo decía todo lo que tenía que enfrentarse para salir de la caravana de su tía. Me parece fatal lo que vive en la caravana de su tía, lo cual me lleva al tópico que quiero plantearles, y es que yo siento que no había solo una crisis energética ni de recursos, sino también esto hace que la humanidad colapse en tanto realidad, es decir, que haya una crisis humana. Yo quiero, con respecto a lo que dice Joana, citar algo que me llamó mucho la atención del libro, en la página 181, cuando nos habla un poco sobre esa tecnología y a todo lo que estaban dispuestos a esperar desde casa, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen, cuando necesitaba cualquier cosa, comida, papel higiénico, ropa nueva, la pedía por internet y me la traían hasta la casa. Las entregas se realizaban de la siguiente manera. Primero el escáner instalado fuera en el pasillo verificaba la identidad del transportista y mi ordenador confirmaba lo que traía, que lo que traía en efecto era lo que yo había encargado. Entonces, como a través de toda esa tecnología y de hecho estar sentados en su casa, lo que vivimos en la pandemia, esperar a que simplemente llegue y ya, solamente es pedirlo por internet. Entonces no tenemos como esa necesidad de ir y buscarlo, no, simplemente lo miro por internet, lo pido y ya. Bueno, ahí también como para complementar sería esa decadencia humana, ¿cierto? Porque él al inicio también cuenta, pues narra las historias de la mamá, ¿cierto? Que la mamá estuvo en un mundo donde había muchas cosas y había ese contacto y luego pasó a ese mundo virtual. Inclusive, él es pionero en el software de Monroe, que es el educativo. Entonces, desde muy jóvenes están inmersos en eso, en que la virtualidad lo es todo. Es más, más adelante cuando descubre a qué escuela va y está la explosión de luz, pasa al hecho de que tiene que falsificar y dice que hay gente corrupta simplemente porque la plata no le alcanza. No le alcanzan ellos, entonces tiene que ir al Estado y venga, necesito falsificar mi identidad y paga por ello. Entonces no estamos como tan descontextualizados porque la virtualidad inclusive es ese medio para hacer trampa y queda perfecta. Porque eso es lo que necesitaba, tapar su personalidad para que no lo encontrara. Entonces, ese era como para complementar ahí. Ahí me parece muy oportuno mencionar, ahora que hablamos de los temas de las tecnologías, y esto es que aún así lo que mencionaba la compañera, cuando llegaban pues con el domicilio ellos tenían el método de rastrear quién lo traía, qué era, pero si notamos que al final del libro queda como una duda o un interrogante, y es que aún con toda esta tecnología habida y que ellos utilizan, pues al final les queda como esa duda si Holiday, si era un avatar, no era un avatar. Entonces ahí es donde pues es chévere cuestionarnos si independientemente los tipos de tecnologías que nosotros tengamos, pues ahí puede ocasionarse un pequeño margen de error y pues puede quedar como ciertos asuntos que no quedan resueltos del todo. Bueno, yo creo que al ser una obra postapocalíptica, sí quedan algunos cabos sueltos, evidentemente es muy complejo. En primer lugar, de nuestro punto, porque si bien como lo mencionaba ahora, puede ser hasta premonitorio, también es que estamos en un punto en el que quizás falte mucho para que algo así suceda. Incluso cuando la obra está situada en un marco temporal relativamente cercano, al que nosotros estamos, que recordemos que tienden a ser 20 años de hoy,
¿verdad? Sin embargo, hay algo que yo sí quería resaltar, y el comentario de Juliet, y era el hecho de los antivalores. ¿Hasta qué punto la necesidad nos hace perder los valores que hacen que la sociedad de cierta manera se sostenga? Por ejemplo, el hecho de que alguien tenga que ser corrupto por pura necesidad, o el hecho de que los nuevos valores sean el dinero, el tener, que eran conceptos que analizamos también en el comentario de Redeker, ¿verdad? Que era esta concepción de que ya el progreso no sería en tanto que avanzar como comunidad, en tanto avance de la humanidad, sino en tanto que avance individual. El que más tiene, el que tiene el mejor avatar, el que tiene más dinero, por ejemplo, porque es que ese es el núcleo de todo este asunto, de toda la temática que estamos hablando, y es que quien dominara, quien obtuviera el lobo, no solo iba a tener muchísimo dinero, sino que iba a dominar el mundo de cierta manera. Me llamó mucho la atención que el socio de Halliday dijera que en un punto se había separado de la empresa porque se había convertido en algo monstruoso, que creo que es a lo que nos lleva el comentario tuyo, Harold, que hasta qué punto sabemos si Halliday de verdad era persona en ese momento, porque aislarse de la sociedad, si bien en un punto se le asocia con el síndrome de Asperger, ¿verdad? Diría yo que eh, diría yo que de pronto jugar a ese ateísmo, como de querer decir que la humanidad tiene siempre su lado bueno, y diría yo que no siempre es así, diría yo que los valores de la sociedad están muy, muy, muy ligados al momento económico y político del momento. Muy bien, me parece también aquí importante resaltar el tema de dónde se da la película, ¿cierto? Y pues si nosotros quizá buscamos y analizamos, podemos encontrar que pues dicha obra, dicho libro, se desarrolla o está inspirado o se basa un poco en una ciudad de Estados Unidos, un estado que es Ohio, algo así. Entonces, pues es una de las ciudades más pobladas que tiene Estados Unidos, y se resalta pues que en la actualidad esta población pues está inmersa completamente en temas de tecnología. Entonces, el autor en el libro pues da cuentas se adelanta un poco a todas estas situaciones que iban a suceder. Me parece que es una obra un poco futurista, y se nos adelanta a lo que hoy por hoy estamos viviendo. Pues nadie se esperaba, como lo hemos dicho, que las tecnologías permearan nuestras vidas como lo hacen en la actualidad, y pues el autor en su libro lo narra muy bien. Lo que dice Harold lo relaciono con la página 182, donde nos dicen que la silla funcionaba combinada con mi traje integral áptico, un atuendo sensorial completo dotado de feedback, cubría todo mi cuerpo de la nuca para abajo y disponía de unas discretas aberturas que me permitían hacer mis necesidades sin tener necesidad de quitármelo. Entonces, ¿hasta qué punto hemos llegado con la tecnología o hasta qué punto se puede ver en la actualidad? Porque considero que hay muchas personas que son adictas y simplemente ni siquiera les preocupa pararse, ni comer, ni bañarse, sino seguir avanzando en el videojuego. Pues yo me quería volver un poquito al tema de los valores, ¿cierto? Porque usualmente diríamos que por ser una obra apocalíptica no los tiene, y de hecho sí. Pues al inicio él trata de que, les voy a citar, dice: empecé a comprender la cruda verdad tan pronto como inicié la exploración de las bibliotecas gratuitas de Oasis. La verdad estaba ahí mismo esperándome, oculta en libros viejos escritos por gente que no temía mostrarse sincera, artistas, científicos, filósofos, poetas. Dice: mi situación, nuestra situación, lo que la mayoría de la gente llamaba condición humana. Y él hace referencia a que el mundo dentro de Oasis, pues todo es una mentira. La única forma que él encontraba para hallar la verdad de lo que había pasado eran los libros, porque relativamente, aunque crueles y demás, allí estaba. También se ve el valor de la amistad, pues porque inclusive lo tiene con H.
al ayudarlo a la primera puerta y cuando pasó lo de la caravana. Entonces, más de ser una obra tecnológica, también está inmersa como en las condiciones humanas y en lo que forja al personaje en su cruzada. Yo quería, Dale, dale. yo quería hablar un poquito, pero es algo diferente a lo que decía Nata, y es esa realidad en la que visualizamos al otro o vemos al otro, ¿sí? Y en esa realidad, entonces, por ejemplo, Artemis, en lo último, finalizando el libro, nos dice que rodeé la fuente y no me detuve hasta que me encontré frente a ella. Al notar que me acercaba a ella, me volvió la cara de un lado a otro para no mirarme y para mantenerme fuera de su campo de visión, pero yo sí la podía ver a ella. Y era igual en el fondo, era igual en la foto que había visto, el mismo cuerpo rubenciano, la misma piel pálida y pecosa, los mismos ojos castaños, el pelo negro azabache, el mismo rostro bonito, redondo, con la misma marca de nacimiento. La diferencia era que ya no intentaba ocultarla con el flequillo largo, entonces como en el avatar, la foto ya tenía una visión diferente a cómo era en realidad, pero sin embargo en la foto la había visto tal cual, entonces no se asombra de ver aquella marca que tenía en el rostro. Eso me gustó mucho del final. Yo creo que algo con respecto a lo que tú dices, y es que me llamó mucho la atención que Artemis, que el avatar de Artemis estuviera pronto, sus expresiones estuvieran ligadas a las de ella, que de pronto no se veían tan robóticas, porque eso me recuerda a cuando nos dije en la página 83, las líneas que diseñan la real de una persona de las de su avatar empezaron a difuminarse. ¿Hasta qué punto nosotros, que era algo que tú mencionabas ahora, Luisa, hasta qué punto nosotros estamos empezando a funcionarnos con la tecnología? Porque en lo personal debo admitir que mi teléfono es una extensión de mi cuerpo, ¿verdad? Yo sin mi teléfono no puedo trabajar, no puedo estudiar y llega un punto en que se vuelve un compañero para la vida, porque si uno de cierta forma no es parte de la sociedad, que es algo que se refleja acá, esa necesidad casi ontológica de un nuevo ser humano, una nueva forma de pensar que hace necesaria esa fusión. Yo creo que no es gratuito el hecho de que él se fusionara con su vestido, ¿cierto? Que se adaptara casi perfectamente a la piel. Que bueno, yo sé que Diego les ha dicho en algunas clases que Avengers son malísimas, pero es algo que yo ya había notado, por ejemplo, cuando el traje de Iron Man se adapta perfectamente al cuerpo como con escamitas. Yo diría que es algo de lo que estamos muy alejados y que es algo que va a pasar eventualmente, aunque nosotros estemos supremamente todavía como queriendo rescatar puramente humano. Sí, siento yo que va a haber un momento en el que esa fusión de lo humano con máquina va a ser inevitable. No sé si de pronto estemos con más tiempo. Pues la verdad, no, nos quedan 2 minutos. Sí, Entonces yo tocaría creo que darle. debemos ir concluyendo. Sí. Concluyamos. ¿Qué tal si para concluir damos cada una perspectiva del texto? Que yo ya he dado la mía, de compañeros, ¿qué opinan? Bueno, desde mi punto de vista, para mí la obra contiene varios tópicos, sin embargo, me llama mucho la atención la realidad, ¿sí? eh, que nos presenta la obra, a pesar de la época, es como si se adelantara un poco más a lo que estamos viviendo en la actualidad y todo lo que hemos vivido en la pandemia, porque estamos sumergidos netamente a la tecnología y también un poco lo que hablábamos en clase y era poder evadir un poco la realidad en estos medios virtuales y en los videojuegos. Listo. En mi caso, me parece que a modo de conclusión podemos resaltar de la obra, pues primero, como lo dije hace un rato, es una obra futurista. Segundo, narra un poco esos aconteceres del día a día de la población de Estados Unidos que se encierran o se sumergen debido a la forma de vivir, no sé, en una pantalla, en un videojuego. Entonces me parece
muy interesante. Y pues lo tercero, indispensablemente los temas de las tecnologías, cómo las tecnologías permean constantemente nuestras vidas y pues vemos que cada día se arraigan un poco más a lo que somos. Pues yo en modo de conclusión lo que retomaría no sería solo lo de la parte de la tecnología, sino que no deberíamos olvidar primero la parte humana, ¿cierto? Y aunque estemos detrás de una pantalla, no debemos esconder lo que somos, porque relativamente se genera un índice de maldad. Definitivamente cambia hasta la personalidad del individuo como consorrente. Entonces es como complicado. Otra de las partes que a mí, a manera de conciencia, me quedó fue la ambiental, pues porque no me imagino el día de mañana en un mundo apocalíptico y todo el mundo viviendo en caravanas y nada de árboles. Los que me imaginen en la universidad y eso que tiene que ser virtual, no, me parece algo terrible. Pero a manera de conclusión, yo me quedaría con que la obra está basada hacia un futuro muy lejano o muy próximo. La pandemia nos acercó un poquito más, pero es a la conciencia que tenemos que manejar cada uno de nosotros y a la parte humana que no se debe perder. Sí, tienes razón. De pronto que leer la obra en este punto nos da cierta ventaja y nos deja como reflexionar un poco. Bueno, compañeros, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tertulia. Espero que acaben de tener una buena noche. Me despido. Gracias igual. Buenas noches, Gracias. chicos. Chao.